Saludos, esta es la primera parte de la lección número 28 de nuestro curso de razonamiento lógico matemático 1. Estábamos viendo cómo resolver lo que conocemos como ecuaciones condicionales. Estas son igualdades para las cuales interesamos determinar los valores de las variables que contienen y que entonces esos valores hagan cierta a la igualdad que tenemos considerada, ¿verdad? Claro, en esos casos las variables se llaman entonces incógnitas de esa ecuación condicional, y el proceso de buscar esos valores se llama el resolver esa ecuación condicional. Finalmente, esos valores que sí hacen cierta a esa igualdad se le llaman las soluciones o raíces de esa igualdad, que entonces recuerde que se llama una ecuación condicional. Y fíjense en este cuarto ejemplo donde nos presentan esta igualdad, ¿verdad? Que dice x más 1 por x más 3 es igual a 0. Y yo la voy a considerar como que fuera una ecuación condicional porque me interesa conocer los valores de la variable x, que siendo la incógnita de esa ecuación condicional, que hace cierta a esa ecuación. Pues fíjense cómo analizamos esto. Esa ecuación nos dice que el resultado de la multiplicación de dos números, uno que se llama x más 1 y otro que se llama x más 3, es 0. ¿Okay? Bueno, pues ¿cuándo es que la multiplicación de dos números da 0? Hay un teorema que dice, pues si usted tiene que la multiplicación de dos números da 0, cada uno de esos dos números puede ser 0. O sea que aquí puede ocurrir que el x más 1, el primero de los números, sea 0, o que el segundo de los números, x más 3, sea el que vale 0, ¿verdad? Y fíjense que tenemos entonces dos ecuaciones condicionales muy fáciles de resolver. Por ejemplo, aquí, para yo dejar la x sola en el lado izquierdo de la igualdad, pues lo que tenemos que hacer es que al 1 le sumamos negativo 1, y claro, entonces por la ley de suma de las igualdades, si en el lado izquierdo yo sumo negativo 1, para quitar ese 1 de ahí, en el lado derecho tengo que sumar lo mismo, la cantidad de negativo 1, para que se mantenga la igualdad, ¿verdad? Aquí ahora yo podría asociar estos dos, ¿verdad? Y tendremos x más, y el resultado de esos dos sumandos que asociamos es un número más un negativo. Eso no es otra cosa que el 0, ¿verdad? Y como el 0 es el elemento de identidad de la suma, pues 0 más este número da este otro número, ¿verdad? Y repitiendo nuevamente la misma situación que tenemos aquí, como el 0 es el elemento identidad de la suma, aquí nos va a dar este número x, y dice que será negativo 1. Ahí tendremos una solución de esa igualdad, ¿verdad? De esa ecuación. Para acá, como yo quito ese 3 de ahí, pues al 3 yo le tendría que sumar negativo 3 para que se elimine, ¿verdad? Y claro, por la ley de suma de las igualdades, si aquí sumé negativo 3 en el lado derecho para mantener la igualdad, tengo que sumar lo mismo, negativo 3. Si yo asocio, ¿verdad?, estos dos sumandos, como estoy sumando aquí un número más su propio inverso aditivo o su negativo, eso va a dar 0, ¿verdad? Y como 0 es el elemento de identidad de la suma, 0 más cualquier número del otro número, ¿verdad? Y nuevamente aquí, como el 0 es el elemento de identidad de la suma, x más 0 va a dar el número x igual a negativo 3. Y ahí tenemos la otra solución que tiene esa ecuación condicional. Fíjense que esta ecuación condicional tiene dos soluciones, ¿verdad? ¿Cómo usted verificaría, verdad? Cuando vimos el primer ejemplo, dijimos que yo podía verificar si la solución que habíamos tenido estaba correcta. Pues mire, tenemos que ir a la ecuación condicional original, y donde quiera que aparezcan los valores de la x, ponemos los valores que encontramos, ¿verdad? Así que, ¿cómo yo haría la prueba de esa ecuación, por ejemplo? Si es que me interesa hacerla, recuerde que eso es completamente opcional, ¿verdad? Pero si usted quisiera asegurarse de que lo que hizo está correcto, ¿cómo usted hace la prueba? O sea, la verificación de que lo que hizo, la solución que encontró, es la correcta. Pues mire, la prueba de esta ecuación sería, tenemos que hacer una prueba para cada una de las dos soluciones. Primeramente, para cuando la x vale negativo 1, ¿en qué se convierte esa ecuación que nos daban? Sustituimos, en vez de x, negativo 1 más 1 por negativo 1 más 3 nos debe dar 0. Pero negativo 1 más 1 es 0, y negativo 1 más 3 da positivo 2, ¿verdad? Porque fíjense que el 3 es más grande que el 1 y es positivo, así que va a dar positivo. Y restamos el número más grande, 3 menos 1, 2. Y eso nos debe dar, 0. Y efectivamente 0 por 2, por la propiedad multiplicativa del 0, da 0. Así es que sí, fíjense que cuando la x vale negativo 1, esa ecuación se satisface. Recuerden que cuando usted ve que la solución está correcta, ¿verdad?, mediante la prueba, se dice que la ecuación quedó satisfecha, ¿verdad? Y lo otro que tenemos que hacer es ver cuando la x valga la otra solución que encontramos, que es negativo 3, ¿verdad? Pues ahora sustituimos nuevamente en la ecuación original. Donde quiera que aparezca x, pondremos negativo 3. Así que será negativo 3 más 1 por negativo 3 más 3 nos debe dar 0. Negativo 3 más 1, bueno, como el 3 es más grande que el 1 y es negativo, aquí me va a resultar un valor negativo, y restamos
3, que es el más grande, menos 1, 2. Negativo 2 por, y aquí, negativo 3 más su propio inverso aditivo, da 0. Y eso nos va a dar 0, y efectivamente, por la propiedad multiplicativa del 0, 0 por cualquier número va a dar 0, igual a 0. Así que efectivamente también esta otra solución satisface a nuestra ecuación, la hace cierta. ¿Ves? Bien, fíjense en este otro ejemplo, ¿no? Que dice negativo x menos 3 por multiplicado por 5 más 3x nos da 0. Pues fíjense que aquí tenemos que hacer el mismo análisis del ejemplo anterior, ¿verdad? Porque nos presentan la multiplicación de dos números representados por esas expresiones, ¿verdad? Negativo x menos 3 y 5 más 3x. Y el resultado es 0. Pues cada uno de esos dos números, por aquel teorema que decía, si a por b da 0, eso ocurre si solamente si la a es 0 o la b es 0. O sea que cada uno de esos dos números pudiera ser 0. Así que establecemos esas dos ecuaciones, ¿verdad? Que negativo x menos 3 puede ser 0 o que el 5 más 3x da 0. De aquí yo puedo sacar fácilmente de cada una de esas ecuaciones cuánto es el valor de la x, ¿verdad? De aquí, para yo empezar dejando este término que contiene la x sola, tendríamos que sumar, ¿verdad? 3, ¿verdad? Y claro, en el lado derecho, por la ley de suma de las igualdades, si yo sumé aquí en el lado izquierdo de esa igualdad en la cantidad 3, en el lado derecho tengo que sumar la misma cantidad, ¿eh? Entonces aquí, claro, recuerden que esto sería x más el negativo de 3 más 3 será igual a, y 0 más 3, por ser el 0 el elemento de identidad de la suma, da 3, ¿verdad? Y entonces yo puedo asociar aquí estos dos sumandos y tendremos que negativo x más y negativo 3 más 3 da 0. Será igual a 3, ¿verdad que sí? O sea que negativo x más 0 que da negativo x será igual a 3. Y ahora para yo convertir este negativo x en x, porque lo que yo quiero ver es cuánto es x, no cuánto es negativo x, multiplicaríamos este negativo x por negativo 1, ¿verdad que sí? Y claro, por la propiedad entonces de multiplicación de las igualdades, en el lado derecho tengo que multiplicar también por negativo 1. Así que multiplicamos negativo 1 por negativo x, y en el lado derecho también multiplicamos negativo 1, entonces por lo que está en el lado derecho de esa igualdad. Negativo 1 por negativo x da positivo 1 por x, x. Y negativo 1 por 3 da negativo 1 por 3, 3. Y ahí tendríamos la primera solución, que la x vale negativo 3. De aquí, bueno, pues como empezamos dejando este término, este sumando que contiene nuestra incógnita solo, pues yo quisiera quitar este sumando que es un 5, pues le sumo su inverso aditivo, ¿verdad que sí? Más 3x, y entonces en el lado derecho tengo que hacer lo mismo, sumarle el inverso aditivo del 5 al 0, ¿verdad? Ahora en el lado izquierdo, fíjense que yo puedo asociar esos dos términos y al sumarlos, negativo 5 más 5 va a dar 0, más 3x, y acá al sumar esos dos sumandos, ¿verdad? Como el 0 es el elemento y identidad de la suma, negativo 5 más 0 da negativo 5. Así que tenemos que 3 por x da negativo 5. Ahora, para yo dejar esta x sola en el lado izquierdo, fíjense que yo podría pensar que voy a dividir en ambos lados por la ley de división de las igualdades entre 3, ¿verdad? Cosa que por el principio fundamental de fracciones, ese 3 cancela con el 3 que pongo abajo, ¿verdad? Así que bueno, 3x entre 3. Y si dividí en el lado izquierdo de esa igualdad por 3, en el lado derecho para mantener la igualdad, tengo que dividir también por 3. Aquí el 3 se va y nos queda la x sola, que es lo que yo quería, y nos da negativo 5 sobre 3, que puede, la regla de signo de la fracción, puedo cambiar el signo al frente de la fracción y en el numerador y dejar que es el negativo de 5 tercios. Y ahí tendríamos la segunda solución de esa ecuación, ¿ves? Fíjense, cuando tengamos un tipo de ecuación condicional de esta forma, ¿verdad? Que nos presenta el producto de dos factores dando 0, pues usted obtiene dos ecuaciones que producen cada una solución, ¿ves? Y se obtienen entonces dos soluciones. Bueno, pues ya hemos visto ahí varios ejemplos, ¿verdad? Cómo usted resuelve lo que se llaman ecuaciones condicionales. Fíjese en este otro ejemplo, que sería el ejemplo número 6. Mire cómo dice este sexto ejemplo. Dice:
Fíjense en este tipo de la instrucción de este problema, ¿verdad? Dice, determine los valores de la variable x que hacen ciertas a las siguientes desigualdades. Se parece mucho a la instrucción del ejemplo número 5, que decía, determine los valores de la variable x que hacen ciertas a las siguientes igualdades. Pero ahora son las siguientes desigualdades, ¿verdad? Y la primera dice así, 2x menos 5, 2x menos 5 es mayor que 4, ¿okay? Y ese cara no dice 2x menos 5 es igual a 4, sino que la expresión 2x menos 5 es más grande que 4, mayor de 4, ¿verdad? Pues yo tengo que buscar qué valores de la x yo pongo ahí para que me salga esa expresión mayor que el valor 4, ¿ok? Pues mire, ¿verdad? Vamos a indicar lo siguiente, ¿verdad? Cuando en una desigualdad a usted lo que interesa es buscar los valores de sus variables que la hacen cierta, se dice que tenemos una desigualdad condicional o una inecuación, ¿ok? Cuando interesamos, como lo es en este caso, conocer los valores de las variables que hacen cierta a una desigualdad, decimos que esa desigualdad es una desigualdad condicional o una inecuación. ¿Sí? Condicional. Bien, en estos casos, las variables cuyo valor interesamos conocer se llaman, al igual que en el caso de las igualdades, ¿verdad? O ecuaciones condicionales, las incógnitas. De la inecuación. ¿Okay? Bien. El proceso de buscar esos valores que hacen cierta a la inecuación se llama resolver. Se dice que es resolver la inecuación. El proceso de hallar esos valores, seguimos acá, se conoce como el resolver la inecuación. Los valores de las incógnitas que hacen cierta a una desigualdad se llaman las soluciones de la inecuación. Fíjense que se parece en cantidad virtualmente todo lo que tenía que ver con ecuaciones condicionales a lo que tiene que ver con desigualdades condicionales o inecuación, ¿ok? Bien, dicho sea de paso, fíjense que la única diferencia es que los valores que hacen cierta a una inecuación se llaman las soluciones de la inecuación.
En el caso de las igualdades, los valores que hacen cierta a la ecuación condicional se llaman las soluciones o raíces. Aquí en este caso no se llaman raíces a las soluciones de una inecuación. Es la única diferencia. Bien, vamos a ver cómo usted, ¿verdad?, busca los valores de esa incógnita x en esa inecuación que hace cierta a esa desigualdad, ¿verdad? Procedemos exactamente igual a cómo lo hicimos para resolver ecuaciones condicionales. ¿Y qué fue lo que hicimos cuando resolvíamos ecuaciones condicionales? Que usted procuraba dejar sola a la incógnita de su ecuación condicional en el lado izquierdo y una cantidad constante en el lado derecho, ¿verdad? Pues aquí vamos a hacer lo mismo. Voy a tratar de dejar sola en el lado izquierdo de esa desigualdad ahora y dejar acá un número particular para decir, bueno, pues la variable x tiene que tener los valores que sean mayores que tal número, ¿ok? Bien. O menores que tal número, si es que lo que tenemos aquí es que es menor que, ¿verdad? Pues mire, como yo empiezo dejando este sumando que tiene la incógnita x en el lado izquierdo, primeramente vamos a pensar que esta resta del 5 es una suma de un negativo, ¿verdad que sí? Así es que para visualizar mejor las leyes que vamos a usar, ¿verdad? 2x más negativo 5 dice ahí que es mayor que 4. Pues como yo quito este negativo 5, que no lo quiero aquí, para dejar solo este sumando que contiene nuestra variable para la cual yo quiero buscar sus valores, o sea, que contiene la incógnita, ¿verdad? Pues sumaríamos 5 en ambos lados, ¿verdad? Por la ley de suma de las igualdades. 2x más negativo 5, le sumo 5 aquí. Y claro, la ley de suma de las desigualdades dice que en el lado derecho yo tengo que sumar a lo que tenga también la misma cantidad que sumé en el lado izquierdo, que fue ese 5, para mantener la desigualdad, ¿verdad que sí? Y entonces en el lado izquierdo, fíjense que yo podría asociar estos dos sumando, ¿verdad? Y nos queda 2x más, y al sumar negativo 5 más 5, eso es sencillamente 0, ¿verdad? Cuando si usted suma un número y su negativo, da 0. Dice que es mayor que, y 4 más 5, pues eso es 9, ¿verdad? Y aquí tenemos que 2x más 0, como 0 es el elemento de identidad de la suma, pues 2x más 0 da el número 2x, será mayor que 9. Y ahora para dejar la x solita, ¿verdad?, quitar ese 2 que acompaña como factor ahí a la x en el lado izquierdo de esa inecuación, pues fíjense que yo podría aplicar la ley de multiplicación positiva, ¿verdad?, de las desigualdades multiplicando por el recíproco de este 2, que es un número positivo, que es respectivamente un medio, ¿verdad que sí? Así que podemos decir así, bueno, pues ahora este 2x lo voy a multiplicar por el recíproco de 2, que lo puedo escribir como 1 sobre 2, ¿verdad? Por lo que vimos cuando demostramos que el recíproco de 5 era 1 sobre 5, pues el recíproco de 2 es 1 sobre 2, ¿verdad? Y en el lado derecho tengo que multiplicar por lo mismo, ¿verdad? Un medio por 9, ¿verdad? En el lado izquierdo, ¿verdad?, si yo pienso que esto está sobre 1, fíjense que este factor 2 que está aquí arriba cancela con este factor 2 que está aquí abajo en la otra fracción que se está multiplicando. Me queda la x solita, será mayor que, y un medio por 9, que yo puedo pensar que está sobre 1 por la división entre 1, será 1 por 9, 9, y 2 por 1, 2. Así que fíjense que la solución son los números que sean mayores de 9 medios. Fíjense que aquí hay un número infinito de soluciones, ¿verdad? Porque una vez pasamos a la derecha de 9 medios y hay un número infinito de números que son mayores de 9 medios, pues entonces esta desigualdad condicional, o sea, esa inecuación queda satisfecha, ¿ok? Bien, fíjense en este segundo ejemplo, ¿verdad? ¿Qué dice? B. Dice: (5x más 2) será menor o igual que 3x menos 5. Pues procedemos igual que cuando teníamos estas mismas expresiones, pero con una igualdad, ¿verdad? Fue el segundo ejemplo que vimos cuando resolvíamos ecuaciones condicionales, ¿verdad? Tratamos de que estos sumandos, este 5x y este 3x que aparecen separados en cada lado de la desigualdad, en este caso, queden juntos en el lado izquierdo, y que este número que no contiene
a la incógnita x en el lado izquierdo como sumando, ¿verdad? Y este número que tampoco contiene a la incógnita x como sumando, queden ambos en el lado derecho. Pues ¿cómo yo quito este 5x, perdón, cómo quito este 2 del lado izquierdo? Pues mire, yo sencillamente lo que tengo que hacer es sumar al 2 negativo 2, ¿verdad? Y entonces en el lado derecho, ¿cómo yo quito este 3x que no lo quiero ahí? ¿Verdad? Pues sencillamente le añado su inverso aditivo, ¿verdad? Y entonces en el lado derecho que tenía este menos 5, eso es lo mismo que sumar negativo 5. Como en el lado izquierdo tuve que sumar negativo 2 para quitar este 2, aquí tengo que sumar también negativo 2. Y ahora vamos al lado izquierdo, como en el lado derecho yo tuve que sumar el negativo 3x para quitar ese sumando 3x del lado derecho, en el lado izquierdo también lo sumo, ¿verdad? Bien. Entonces ahora fíjense que en el lado izquierdo yo puedo asociar estos dos sumandos y estos dos sumandos, ¿verdad que sí? Y entonces aquí yo noto que tengo la suma de dos números que tienen un factor cada uno de ellos, el mismo factor a la derecha, ¿verdad que sí? Pues yo puedo entonces separar esa expresión de esta manera. Pongo el número x que está multiplicándose por la derecha con cada uno de esos dos números que se están sumando, y por la ley distributiva de la multiplicación sobre la suma de la derecha, como hemos dicho, ponemos ese número x a la derecha y sumamos aquí dentro esos dos números por los cuales está multiplicándose la x, ¿verdad? Negativo 3 más 5. Y aquí sencillamente cuando usted suma un número y su negativo da 0. Y eso me aseguró que ese 2 que estaba en el lado izquierdo se desapareció del lado izquierdo de esa inecuación. Y dice que es menor o igual que, y aquí puedo asociar estos dos, ¿verdad? Y cuando yo sumo un número más su negativo, eso sencillamente da 0 más. Y aquí fíjense que puedo asociar estos dos. Y ya puedo decir cuánto da eso, ¿verdad? Porque fíjense que es la suma de dos negativos. Y hay un teorema que dice que cuando usted suma dos números negativos, el resultado va a ser negativo. Y sencillamente suma los números 5 y 2, que dan 7, ¿ok? Y ahora aquí, negativo 3 más 5, como es uno positivo y negativo, y el 5 es más grande que el 3, y el 5 es positivo, va a dar positivo, y restamos 5, que es el mayor, menos 3, 2. 2 positivo, x será menor o igual que, ¿verdad? Porque cuando yo sumo 0, el 0 es el elemento y entidad de la suma, se queda este número solito, será menor o igual, y 0 más negativo 7 da negativo 7, ¿verdad? Y ahora, para dejar la x sola, igual que allí, yo quiero quitar este 2 que acompaña a la x, y eso lo hicimos multiplicando por el recíproco de 2 en ambos lados, ¿verdad? Aplicando la ley de multiplicación positiva de las desigualdades. Y entonces en el lado izquierdo, si yo pienso que esto está sobre 1, este 2 cancelará con este 2 en esa multiplicación de fracciones y nos queda la x solita. Dice que será menor o igual que, y al multiplicar un medio por negativo 7, que puedo pensar que está sobre 1, ¿verdad? Igual que aquí pensar que esto estaba sobre 1, debido a la ley que se llama la división entre 1, pues tenemos 1 por negativo 7 sobre, y 2 por 1 es 2. Y esto lo podríamos escribir así, que la x será menor o igual que negativo 7 medios, ¿verdad? Aplicando la ley de signos de una multiplicación, ¿verdad? De una fracción, perdón, cambiando el signo al frente de la fracción y en el numerador. Así que ahí tendríamos la solución. Los números que sean menores o iguales de negativo 7 medios hacen cierta a esa desigualdad que nos daban aquí. A esa desigualdad. Fíjense en este tercer ejemplo que dice 2 por x más 1 menos 5x será menor que 3 más 4 por 2x menos 1. A ver, 2 por x más 1 menos 5x será menor que 3 más 4 multiplicado por 2x menos 1. Bien. Al igual que en el tercer ejemplo que vimos cuando resolvíamos ecuaciones condicionales, fíjense que aquí tenemos una desigualdad que contiene unas expresiones, ¿verdad? En cada uno de sus lados que contiene varias operaciones, ¿verdad? Pues primeramente atendemos esas operaciones que hay que efectuar tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho, ¿verdad? Antes de nada, ¿verdad? Fíjense acá que yo tengo que multiplicar este número 2 por esta suma de dos números, ¿verdad? Pues por la ley distributiva de la multiplicación sobre la suma de la izquierda, lo que tengo que hacer es multiplicar este 2 por cada uno de estos dos números que se están sumando aquí dentro del paréntesis. O sea, esto será 2 por x más 2 por 1, ¿verdad? Y dice que eso hay que restarle 5x, dice que eso será menor que, y aquí tenemos 3 más, y aquí tenemos también una multiplicación de un número, pero ahora por una resta. Pues, por la ley distributiva de la multiplicación sobre la resta de la izquierda, pues tendremos que multiplicar este 4 por cada uno de estos y los resultados se restan. O sea, 4 por 2x, y a eso le restamos 4 por 1. ¿Okay? En el lado izquierdo tenemos 2x más 2 por 1 que es 2, menos 5x será menor que, y 3 más 4 por 2x da
Si yo asocio el 4 con el 2, ¿verdad? 4 por 2 es 8, nos da 8 por x, menos y 4 por 1 es 4, ¿verdad? Bien. Y ahora fíjense que yo puedo cambiar el orden de esos sumandos, ¿verdad? Debido a la ley conmutativa de la suma. Y decimos 2x, primeramente vamos a cambiar estas restas, ¿verdad?, a una suma para entonces poder aplicar la ley conmutativa de la suma. 3 más 8x más el negativo 4. Bien. Bueno, y ahora sí tenemos una suma y una suma, ¿verdad? Y ahora sí podemos aplicar la ley conmutativa de la suma. Fíjense que yo dije que iba a aplicar aquí la ley conmutativa de la suma, pero teníamos una resta. Y la resta no es conmutativa, así que antes de eso cambiamos la resta a una suma del negativo, ¿verdad? Y aquí igual cambiamos la resta a una suma del negativo y ahora tenemos suma, ¿verdad? Suma, 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 suma. Y ahora sí podemos aplicar la ley conmutativa de la suma. Y los ordenamos, ¿verdad? Porque eso es lo que nos permite hacer la ley conmutativa de las sumas. Ordenamos esos sumandos del siguiente, en el siguiente orden. En el lado izquierdo ponemos 2x más negativo 5x primero, ¿verdad? 2x más negativo 5x más, ¿quién? Más este 2. Y dice que eso es menor que, y en el lado derecho cambiamos también el orden de los últimos dos ahora, ¿verdad? Ponemos el negativo 4 primero, o sea que será 3 más negativo 4 y más, entonces el 8x lo ponemos después, ¿verdad? Bien, entonces aquí tenemos pues, aquí nuevamente, fíjense que yo tengo dos términos, ¿verdad? Dos términos que los puedo asociar y en ambos sumandos, más bien, tenemos un número x que está multiplicando esos dos números por la derecha. Pues yo puedo sacar ese número x a la derecha y aplicar la ley distributiva de la multiplicación sobre la suma de la derecha, ¿verdad? Y acá adentro pongo la suma de esos dos números que acompañaban al factor x en esos sumandos, ¿verdad? 2 más, más negativo 5, ¿verdad? Y acá, y aquí vamos a poner estos corchetes, ¿verdad? Y dice más 2 será menor que, y aquí puedo asociar estos dos, ¿verdad? Por la ley asociativa de la suma, y como el 4 es más grande que el 3 y es negativo, el resultado de ese, lo que está en ese corchete es el negativo, y restamos 4, que es el más grande, menos 3, 1. Negativo 1 más 8x, ¿verdad? Bien, o sea que 2 y menos 5, como el 5 es más grande que el 2 y es negativo, el resultado aquí va a ser negativo, y restamos el número más grande de 5 menos el 2, que es 3. Negativo 3 por x, más 2, dice que es menor que negativo 1 más 8x, ¿verdad? Y ahora fíjense que esto se parece mucho a esta desigualdad. Ya no tenemos más operaciones que podamos hacer ahí en cada uno de esos dos lados de esa desigualdad o de esa inecuación, ¿verdad? Y entonces yo no querré tener este 2 que no contiene a nuestra incógnita en el lado izquierdo, y no querré tener este 8x que está en el lado derecho con la incógnita en el lado derecho. Lo quiero tener aquí, este en el lado izquierdo y este en el lado derecho. ¿Cómo yo quito este 2 del lado izquierdo? Pues fíjense, sencillamente sumamos, ¿verdad? Al 2 le sumamos su inverso aditivo, ¿verdad? Será menor que, y aquí tenemos negativo 1 más 8x, ¿verdad? Y entonces, como yo aquí sumé el negativo 2 para quitar eso de acá, acá sumo también negativo 2, ¿ok? ¿Qué me queda en el lado izquierdo? Pues negativo 3x, y al asociar estos dos, 2 más negativo 2, por ser la suma de un número y su inverso aditivo, da 0, será menor que, y aquí fíjense que yo puedo cambiar el orden, ¿verdad? De los sumandos y poner negativo 1 más negativo 2 por la ley conmutativa y más el 8x, ¿verdad? Y entonces fíjese que en el lado izquierdo, ¿ok? En el lado izquierdo yo estoy sumando un número más 0 y por la ley de la existencia del elemento identidad de la suma, ese número más 0 da este número, negativo 3x, ¿verdad? Dice que es menor que, y si yo asocio estos dos, aquí estoy sumando dos negativos, que hay un teorema que dice que va a dar negativo, y sencillamente usted suma el 1 y el 2 que da 3, negativo 3, ¿verdad? Más 8x. Bien, pues ahora yo no quiero tener este 8x aquí, ¿verdad que no? No quiero tener este 8x aquí porque contiene nuestra incógnita. ¿Cómo yo quito ese sumando 8x que aparece en el lado derecho? Le sumo su inverso aditivo, ¿verdad? Así que tenemos aquí negativo 3x será menor que negativo 3 más 8x y le sumo aquí su inverso aditivo, ¿verdad? Pero entonces, por la ley de suma de las desigualdades, si yo en el lado derecho, por ejemplo, sumo una cantidad, para mantener la desigualdad en el lado izquierdo, tengo que sumar esa misma cantidad, negativo 8x, ¿verdad? En el lado izquierdo vamos a tener la suma de dos sumandos, ¿verdad? Dos números,
que se están multiplicando por esa cantidad X por sus lados derechos. Pues yo puedo poner ese número X al lado derecho y aquí dentro poner la suma de los otros dos números que están ahí acompañando a la X, ¿verdad? El negativo 3 más el negativo 8. Y dice que eso es menor que, y aquí entonces fíjese que yo puedo asociar estos dos y tendremos negativo 3 más, y entonces el 8x menos 8x se va, ¿verdad? Porque son un número más inverso aditivo, da el 0. Entonces aquí al sumar esos dos negativos, el resultado va a ser negativo y se suman los dos números, 3 y 8, 11, por la X será menor que, y aquí al sumar negativo 3 más 8 va a dar negativo 3, porque el negativo 3 más 0 va a dar negativo 3 porque el 0 es el elemento identidad de la suma, ¿verdad? Ahora yo quiero dejar la X solita. Pues entonces, ¿cómo yo quito la X solita? Multiplicando ambos lados de esa desigualdad por el recíproco de negativo 11, que es negativo 1/11. Pero el negativo 1/11 es un número negativo. Así que ahora, como yo voy a multiplicar ambos lados de esa desigualdad por una cantidad negativa, repito, el recíproco de negativo 11, tengo que aplicar la ley de multiplicación negativa, claro, de las desigualdades, ¿verdad? Y cuando usted multiplica ambos lados de una desigualdad por algo negativo, ¿verdad? En este caso por el negativo de el recíproco de 11, ¿verdad? Vamos a ver, ¿qué ocurre? Pues que el sentido de la desigualdad cambia de menor que a mayor que, ¿ok? Así que eso es bien importante. Fíjense que en los otros ejemplos, como multiplicamos ambos lados al fin y al cabo por algo positivo, el sentido de la desigualdad no cambiaba. Míralo aquí y míralo aquí también. Cuando al fin y al cabo multiplicamos por algo positivo en ambos lados, el sentido de la desigualdad no se cambia. Pero aquí, para yo dejar la incógnita X sola en el lado izquierdo, tengo que multiplicar por el recíproco de negativo 11, que es negativo. Pero la ley de multiplicación negativa dice que cuando usted multiplica ambos lados de una desigualdad por algo negativo, el sentido de la desigualdad cambia al revés, ¿verdad? En vez de ser menor que, va a ser mayor que. Así que añadan aquí, para que no tengan dudas de por qué se cambia aquí, debido a la ley de multiplicación negativa, claro, de las desigualdades, ¿verdad? Porque la ley de multiplicación negativa aplica a las desigualdades nada más. En el lado izquierdo, al multiplicar negativo por negativo da positivo, y un número por su recíproco da 1 por X, ¿verdad? 1 por X, ¿verdad? Y en el lado derecho también negativo 1 por negativo da positivo, y aquí al multiplicar negativo 1/11 por 3 sobre 1, ¿verdad? Olvidándome ya de los signos negativos, que ya sabemos que da positivo, aplicamos la ley de multiplicación de las fracciones, ¿verdad? 1 por 3 da 3, y 11 por 1 da 11, recordando que negativo por negativo da positivo, ¿verdad? Y esto dice mayor que. O sea que 1 por X, por ser el 1 el elemento de identidad de la multiplicación, es X, será mayor que 3/11. Y ahí tendríamos la solución de esta última desigualdad, ¿ve? Que la X tiene que ser mayor que ese número 3/11. Esos números que sean mayores de 3/11 harán, cuando yo sustituya en nuestra desigualdad original, que lo que me da en el lado izquierdo es menor que lo que me da en el lado derecho, ¿ok? Muy bien, pues vamos a ver entonces un comentario. Posiblemente usted haya tomado un curso de álgebra elemental antes de llegar aquí a la universidad, ¿verdad que sí? Y le han dicho, ¿verdad?, aquello de cuando usted está resolviendo específicamente ecuaciones, porque algunas veces en el álgebra elemental no se llegan a ver desigualdades, como hemos visto aquí, que cuando usted tiene que resolver una ecuación, ¿verdad?, y quiere dejar la incógnita finalmente solo en el lado izquierdo, usted empieza transponiendo términos, que no son otra cosa que sumando, ¿verdad?, de un lado para otro en la ecuación condicional que le hayan presentado, ¿verdad? Y al hacer esa transposición de términos, usted quita un término de cierto lado de la ecuación y lo coloca en el otro, le cambia el signo. O sea que si en el lado izquierdo se está sumando, en el lado derecho se está restando. Y si lo cambia y en el lado izquierdo se está restando, cuando lo pase o transponga al lado derecho se está entonces sumando, ¿verdad que sí? Pero fíjense que entonces eso se justifica por estas leyes que hemos visto, ¿verdad? Aplicando así que de las leyes de suma de las igualdades, las leyes de multiplicación positiva de las desigualdades, la ley de suma de las igualdades, las leyes de resta de las igualdades, etcétera, ¿verdad? Esas cosas usted las ve ahora aplicándose y ve cómo es que van saliendo esos números que al usted transponerlos de un lado a otro cambian de signo. Por ejemplo, déjeme ver si todavía queda algo aquí. Ajá, mire, yo quería quitar este 2 de aquí, ¿verdad que sí? Pues fíjense que al lado, al fin y al cabo, se va de ahí, pero aparece con signo cambiado acá en el lado derecho.
se fija, pero fíjense que lo que hicimos aquí fue aplicar esas leyes, como les repito, de suma, de resta, de multiplicación y de división de las igualdades, o las leyes de suma y multiplicación positiva o negativa de las desigualdades, ¿verdad? Y por eso es que salen, ¿verdad? Ese cambio de signo, usted transponer signos de un lado a otro. Pero, yo les hice esos procesos de esa manera, ¿verdad que sí? Pero de ahora en adelante, ya que usted, yo espero que haya visto qué es lo que hay detrás de ese proceso de transponer términos de un lado a otro, ¿verdad? De ahora en adelante usted lo va a seguir haciendo como hace en su escuela superior, ¿ok? Claro, para efectos de este curso, cuando usted vaya a tomar un examen de este curso, yo quiero que usted lo haga de esta manera porque quiero que usted ver que usted ve qué es lo que está ocurriendo en ese proceso de resolver una ecuación o una desigualdad, ¿ok? Condicional. Muy bien, pues entonces vamos a ver lo siguiente, una definición. Terminamos allí. Dice así la definición. De hecho, son dos definiciones. La primera dice lo siguiente. Una fracción común A sobre B. ¿En dónde? El valor absoluto del numerador es estrictamente menor que el valor absoluto del denominador, se dice que es propia. ¿Okay? Propia. De lo contrario, o sea, si el valor absoluto del numerador es mayor o igual que el valor absoluto del denominador, se dice que es una fracción. Común impropia. Segunda definición, dice, sean A y B y C tres números enteros con la B estrictamente menor que la C, ¿ok? Entonces, si yo tengo este número entero positivo A más esta fracción B sobre C, que sería, fíjense, propia, porque la B, el numerador va a ser más pequeño que el denominador y claro, va a ser positivo, ¿verdad? Los tres. No tengo que preocuparme por tomar el valor absoluto, ¿verdad? Se va a escribir así: A y al lado la fracción B sobre C más pequeñita, ¿ok? Se llama un número mixto. O simplemente un mixto. Vamos a ver esta para terminar. También el negativo de esta expresión, que va a querer decir el negativo de la suma de A más la fracción propia B sobre C. Y claro, esto será también igual, el negativo de una suma es la suma de los negativos, ¿verdad? Y claro, por la equivalencia de la resta, sumar un negativo es lo mismo que restar esos dos números, A de negativo de A menos la fracción propia B. Eso se llama un número mixto negativo, ¿okay?
O sencillamente un mixto negativo. ¿Ok? Bueno, pues con esta definición, ¿verdad?, terminamos esta primera parte de esta lección número 28. Espero verlos ya prontito en la segunda parte. Entonces,